Bueno, hoy vamos a continuar con el segundo tema de la serie y el mensaje de hoy es atentando contra el honor. Es el mensaje de hoy, atentando contra el honor. En la actualidad, pensar en honrar a alguien por encima de nosotros se ha convertido en algo que se interpreta como una ofensa a nuestra persona. La Biblia nos enseña que cuando ponemos en práctica el principio de honra, va a fluir la bendición de Dios sobre nosotros. El principal término hebreo que significa honra es un vocablo que su significado literal es peso. De modo que una persona al que se honra se le considera de peso, es lo que significa, se considera alguien de valor, de respeto. En el griego, la palabra para honra es la palabra timé, que transmite la idea de honrar, de estimar, de valorar, de preciosidad. El verbo time también puede significar el poner precio, poner alto valor a algo o a alguien. Entonces, la palabra honra o el término honra hace referencia a algo o a alguien que es estimado, alguien que representa un alto valor, alguien que es querido, que es preciado, que es invaluable. Y la palabra honra tiene el significado de estimar y respetar la dignidad propia también, es lo que significa. Vivimos en una sociedad donde es bien fácil el deshonrar, es bien fácil el faltarle el respeto a los demás, y los delitos contra el honor se consideran la injuria, la calumnia, que consisten en expresiones u opiniones emitidas con el fin de desacreditar a una persona. Y sabe, esas son actitudes cobardes. Cuando injuriamos o cuando calumniamos a espaldas de otros, eso no es nada honorable. El honor se define como una cualidad moral que se muestra en el respeto que tenemos hacia nuestro prójimo y también hacia nuestros enemigos. Porque Jesús nos dijo que amemos a quienes, a nuestros enemigos. Eso es tener una muestra de respeto, una muestra de honor. Porque cuando alguien es honorable, no atenta contra la integridad de una persona. En la actualidad sabemos, el respeto se ha perdido en muchos ámbitos. El pueblo ha perdido respeto a la investidura presidencial. Los alumnos han perdido el respeto a los maestros. Los hijos ya no ven con valor la responsabilidad paternal. Y los jóvenes han dejado de honrar a sus superiores o a quienes los presiden o a quienes los guían. Estaba leyendo sobre una historia, una anécdota verídica en un documental sobre reservas de animales salvajes en el desierto de Kalahari, en África. Y algo que me llamó la atención fue el hecho de que entre una manada de elefantes que se encontraban en una zona relativamente pequeña para el espacio de estos imponentes animales, en cierto momento ellos llegaron a reproducirse y aumentó su población, lo cual llevó a los que los cuidaban, a los especialistas, a tomar la decisión de trasladar a un determinado grupo de elefantes pequeños a una zona más amplia, pero que esa zona era habitada por rinocerontes blancos, lo cual no representaba en sí un peligro para los elefantes, ya que los rinocerontes no tienen depredadores naturales y a pesar de su tamaño y aterrorizante apariencia, no acostumbran a atacar a otras especies. Pasaron algunos días
Y sucedió algo inédito. Comenzaron a aparecer rinocerontes blancos muertos, lo cual por una parte es una pérdida irreparable, ya que son animales que están en peligro de extinción, pero por otro lado causó asombro e incertidumbre sobre lo que había sucedido. ¿Cómo fue que estos rinocerontes habían sido asesinados? ¿O cuál fue la causa de su muerte? Los científicos y ambientalistas decidieron grabar de manera nocturna las manadas. Y lo que descubrieron los dejó atónitos. Los elefantes pequeños formaron manadas que rodeaban y atacaban en conjunto a los rinocerontes y los mataban. Al estudiar la psicología conductual de los elefantes, los científicos determinaron que los elefantes pequeños, al no tener una figura de autoridad y jerarquía de sus padres cerca, lo que sucedió fue que se anarquizaron. Estos pequeños no tenían a nadie a quien seguir, a nadie a quien respetar, a nadie a quien obedecer. Y ellos no sentían sobre sí el peso o la responsabilidad de tener que honrar a alguien superior a ellos. Cuando no hay honra, se va a crecer la anarquía en una sociedad. Y por falta de honra se van a crear malas relaciones, y de esas malas relaciones es donde han surgido las guerras, donde surgen enemistades, donde surgen divorcios, menosprecios, divisiones en las iglesias, calumnias. Y esto ha llevado a una separación, a un conflicto. Esto nos ha llevado como sociedad a vivir con prejuicios sobre los demás. Esto nos termina llevando a vivir juzgando la vida de otros y faltándole el respeto a nuestro prójimo. Como dice Mateo 7, 3 al 4, miramos la paja que está en el ojo del hermano y no miramos la viga que está en nuestro propio ojo. Y esto nos lleva a adquirir un placer pecaminoso en exhibir los errores de otros, y se levanta una generación sin honra a nadie, que se siente con el derecho de tronar los dedos, de gritar, de humillar, de dar órdenes y de insultar a quien le plazca. Eso es lo que estamos viendo en las nuevas generaciones. Eso es lo que estamos viendo en muchas personas. Esto fue uno de los reproches que el Señor también tenía contra su pueblo. En Isaías 29, 13, el Señor dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón no me honra. Su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La honra es enterrada en el momento en que el hombre establece sus propias reglas y hace de los mandamientos de Dios una forma de justificar una conducta indebida. En Marcos 7, versos 7 al 8, Jesús dijo: en vano me honran. Era el reproche que el Señor Jesús tenía. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Vea cómo el Señor reprochaba tanto a su pueblo como a aquellos que le seguían o que decían amarle. Les reprochaba su falta de honra. Les reprochaba que eran buenos para decir con sus labios: te amamos, Señor, pero en sus corazones Dios estaba siendo deshonrado día tras día tras día. Dios reprochaba a su pueblo que solo había honra de labios. Pero vea, pero en sus corazones estaban continuamente deshonrando a Dios. Cuando la Biblia nos habla de honrar,
Es un principio importante que cuesta a veces trabajo elaborar en nuestra mente, porque pensamos que solo se debe honrar a quienes obtienen méritos. Por ejemplo, decimos, honraré a quien me ayuda, honraré a quien me ama, honraré a quien me tiende la mano cuando lo necesito, honraré a quienes me son leales, a quienes no me lastimen, honraré a quienes no hablen mal de mí. Sin embargo, este es un principio relevante en el reino de Dios para que seamos bendecidos. La bendición de Dios se muestra sobre quien da la honra, no sobre quien la recibe. Todos sabemos lo que dice Lucas 6, 27 al 36, y justamente Jesús habló sobre esta importancia de la honra. Jesús dijo, hagan bien, es decir, honren a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, hónralo ofreciéndole también la otra mejilla, es lo que está diciendo. Si alguien te exige el abrigo, hónralo ofreciéndole también la camisa. Y Jesús dijo, dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman, dice Jesús, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito de honra tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Es decir, los pecadores honran a quienes los honran a ellos. Y si solo esto, y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso, dice Jesús. Es decir, es algo que se da de una manera fácil para muchos. Y luego continúa diciendo, y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Y el verso 35 de Lucas 6 dice, amen a sus enemigos, háganles el bien. ¿Saben? Eso habla de honrar. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande. Cuando tú honras, iglesia, cuando tú aprendes este principio de honrar a otros, Jesús está diciendo, tu recompensa será grande en los cielos. Dice, y Jesús continúa diciendo, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Vea lo que el Señor hace. Él es bondadoso, repito, con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, dijo Jesús. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Hablando sobre este principio de honra, iglesia, todos necesitamos aprender mucho más sobre la importancia de lo que significa honrar. Aprender sobre la importancia, sobre sus beneficios y también cuáles son las consecuencias de no honrar. Hay mucha evidencia de que siempre necesitamos enseñar esta verdad, porque de alguna manera cada uno hemos fallado incluso en la forma en cómo estamos honrando a Dios. Hemos fallado incluso en la manera en cómo decimos que amamos a Dios. En Romanos capítulo 12, verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y el verso 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y continúa diciendo, en cuanto a honra, ponga atención a esto, en cuanto a honra, ¿qué tenemos que hacer? Prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Esta palabra prefiriéndonos significa ir un paso adelante, llevar la delantera. Si te quitan, tú das. Si te odian, tú amas. Si te maldicen, tú
tú bendices. Esos son los principios del reino de Dios. Y el honrar es una manifestación de amor sobre quien no lo merece. Y el amor nunca dejará de ser. El amor nunca cambiará. ¿Por qué? Es un amor sin fingimiento. Vamos a honrar aunque no recibamos lo mismo, iglesia. Vamos a honrar aunque seamos menospreciados. Vamos a decidir honrar. ¿Y qué significa? Significa que vamos a mostrar respeto, que vamos a reconocer a una persona aunque no lo merezca. ¿Por qué? Porque la honra no se basa sobre lo que una persona vale. La honra se basa sobre lo que nosotros valemos como hijos de Dios. David honraba a Saúl. ¿Y sabe en qué época de su vida él honraba más? En la época en que Saúl lo perseguía. Y vemos en la historia bíblica que David nunca quiso poner su mano sobre él. Aun cuando los cercanos a David le decían: Dios te lo está poniendo para que tú lo destruyas. Dios te está facilitando las cosas para que tú lo asesines. Y David decía: yo nunca pondré mi mano sobre el ungido de Jehová, jamás lo haré. Y así lo hizo, nunca puso su mano sobre Saúl. Y la honra de David se basó no sobre el carácter de Saúl, sino se basó sobre su propio carácter. Aún después de muerto Saúl, David, ¿sabía esto? David escribió un salmo fúnebre para Saúl. Esto en 1 Samuel 1, 17 al 18, usted va a encontrarlo. Él dedicó unas palabras para Saúl, y no solamente eso, sino que David ordenó que se las enseñaran al pueblo de Judá. Y en ese salmo él está honrando no solo la memoria de Saúl, sino también de Jonatán. Y ahí David está honrando a este rey que lo persiguió y lo está reconociendo como un gran hombre valiente. Esto es algo maravilloso, porque David entendía el principio de honrar, porque esa honra no dependía de lo que representaba Saúl, sino de lo que David era delante de Dios. Y David honró a pesar del odio que Saúl le tenía. Proverbios 23 nos dice: honra es del hombre abandonar la contienda. Vuelvo a leerlo: honra es del hombre abandonar la contienda. Pero ¿sabe qué hace el hombre que deshonra? El hombre persevera en la contienda. El hombre se mantiene en la lucha, no cede. Y dice el versículo Proverbios 23: hombre es del hombre abandonar la contienda, pero cualquier insensato se va a enredar en ella. Entonces tenemos que aprender este principio de honra. Debemos honrar con un espíritu de humildad, y las actitudes de contienda van a bloquear la humildad y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque en la actualidad es bien fácil tomar una posición de hostilidad hacia los demás. Simplemente no piensa como yo pienso o no cree como yo creo y soy hostil hacia esa persona. Ahora vamos a poner en contexto aquí esta historia. Hoy vamos a hablar de la historia de Cam, acerca de atentando contra el honor. En la Biblia tenemos la historia de Cam. ¿Quién fue Cam? Bueno, él fue el hijo menor de Noé, el hijo al que Noé maldijo. Esta historia la hemos leído, seguramente ya la conocemos, y bueno, para nuestro tiempo, para nuestra mentalidad, esta historia se ha hecho tan estrecha e insensible que vemos como normal que un hijo deshonre a sus padres. Dígame, en el tiempo que vivimos esto es bien común. Es bien común que los hijos desobedezcan a los padres. Es muy común ya en la actualidad que los hijos deshonren no solamente a los padres, sino a las autoridades superiores.
Ahora vamos a poner esta historia en contexto. Mire, Dios había creado una tierra perfecta, dice la Biblia, pero los primeros hombres se rebelaron contra Dios y esta rebelión tuvo consecuencias lamentables. El hombre se volvió pecador y su maldad aumentó a lo largo de generaciones. Génesis 6, 11 al 13 nos dice: la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. ¿Y qué sucedió? La historia del Génesis nos dice que Dios trajo un diluvio de agua sobre la tierra. Y fue así que destruyó a todos los seres humanos y a todos los animales, excepto a Noé y su familia y un par de animales de cada tipo. Fueron rescatados ellos porque Dios ordenó a Noé que construyera un arca que los mantendría a salvo durante este diluvio. Después del diluvio, Noé y su familia fueron los únicos humanos en la tierra. Esto había sido una eliminación de la maldad en el mundo, pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas volvieran a salir mal. Ahí es donde leemos la historia sobre Noé maldiciendo a Cam, o en realidad maldiciendo a los descendientes de Cam, como lo vamos a ver más adelante. Dice la historia en Génesis 9, verso 20: después comenzó Noé a labrar la tierra. Vamos a leer esta historia. Comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña y dice la Biblia que bebió vino, es decir, bebió del fruto de su cosecha. Y se embriagó y se desnudó. Se fue quitando la ropa, es decir, Noé cosechó sus frutitas, ¿verdad? Sus uvas se añejaron, se le hizo fácil tomar y dice la Biblia que se embriagó, que no era la intención de Noé embriagarse, pero sucedió. Y de la viña a su tienda, pues él iba cayéndose, ¿verdad? Ahora sí que bajo la influencia de esta bebida, y comenzó a quitarse la ropa y llegó a su tienda y cayó desnudo, terminó desnudo en su tienda. Entonces Cam, dice el verso 22, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dice, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Esta historia es muy clara y es una historia trágica, la de Cam. Es una historia muy clara, aquí están sucediendo muchas cosas en unos pocos versículos. Y bueno, rápidamente hablemos primero de la borrachera de Noé, lo cual pudiera ser confuso y más porque Dios no condenó este incidente. Usted lo puede notar, o sea, Dios no castigó a Noé, Dios en ese momento no lo condenó. No significa esto que Dios está permitiéndolo, ¿verdad? No. Dios no censuró a Noé de la manera que a lo mejor algunos esperarían. Y lo sabemos porque ¿por qué Dios no censuró a Noé? Bueno, porque yo creo que fue algo que Noé hizo sin intención alguna, ¿verdad? No lo hizo con esa malicia. En la época del Antiguo Testamento, cuando el jugo de uva, llamado el vino, se guardaba, naturalmente se fermentaba con el tiempo y podía causar embriaguez, porque se convertía en una bebida alcohólica. Noé estaba desnudo en medio de su tienda y Cam, su hijo menor, ve su desnudez. Pero el problema no fue que lo vio desnudo, porque pudo haber sido algo circunstancial. El problema aquí fue que Cam se complació en ver a su padre en semejante situación. Y al ver a su padre en esa condición, Cam no hizo absolutamente nada. Se complació en ver su condición y se ocupó de hacer pública la vergüenza de su padre. El mal de Cam no fue verlo desnudo. Esto fue una acción circunstancial. Y si
todo hubiera quedado solo así, no hubiera trascendido a más. Sin embargo, Cam actuó con alevosía y ventaja agravante. ¿Por qué? Porque tomó esa circunstancia y llevó a cabo el delito de deshonra. Cam hizo algo perverso, que fue la reacción burlesca de contarle a sus hermanos. Es decir, esto lo hizo el público, expuso a su padre. En vez de haber respetado a Noé, parece que el carácter de Cam demostraba que él disfrutaba aquella falta indigna de Noé, que él disfrutaba ver en esa condición a su padre para burlarse de él. Pero fue algo que él no pudo reservarse para sí mismo, sino que lo compartió con sus hermanos. Ahora, todos vemos en esta historia, sí, Noé cometió un grave error, claro, pero no era Cam quien debía juzgarlo, corregirlo, sino ¿quién? Sino Dios. Y un principio que aprendemos aquí es que no son los hijos quienes deben tomar cartas en el asunto sobre los pecados de los padres. No son los hijos quienes deben juzgar y corregir a esos malos padres, sino debe ser Dios. Y lo que hizo Cam fue algo realmente indigno y perverso, porque Cam ve a su padre y lo que está haciendo es hacer pública su deshonra, haciéndolo saber a sus hermanos. ¿Quién de aquí, por ejemplo, si su padre un día llega borracho y llega vomitándose, ¿verdad?, de la embriaguez y termina tirado en el patio de la casa? ¿Quién de aquí, en su sano juicio, agarra su celular y comienza a publicar fotografías de él en Facebook o en Instagram? Ah, miren, aquí está mi padre borracho y vomitado. ¿Quién haría semejante cosa? O grabando un live, ¿no? Un live, hay un video. Ah, miren a mi papá, jajaja. Eso representaba lo que Cam había hecho con Noé. Eso fue una deshonra, porque él lo hizo público, lo hizo saber a sus hermanos. ¿Y saben algo? Hay personas con una obsesión perversa por descubrir los secretos de otros. Y cuando los hallan, se complacen en hacerlos públicos. ¿Para qué? Para destruir la reputación de esas personas. Cuando contrastamos el comportamiento de Cam con el de sus hermanos, su falta de respeto se hace evidente. Este joven estaba deshonrando a su padre. Cam no debió haber traído esta vergüenza a toda la familia, diciéndole a sus dos hermanos, dice la Biblia, diciéndole a sus dos hermanos afuera: vengan y vean a mi padre. Vengan a burlar. La invitación era: vengan a burlarse junto conmigo de él. Vamos a deshonrarlo juntos. Por eso esto fue algo absolutamente humillante para Noé, la deshonra de su propio hijo. Y parece probable que Cam se burlara de la borrachera de su padre, y por lo tanto esto fue lo que lo motivó a compartirlo con sus hermanos. Esto me recuerda a lo que dice Proverbios 11:13: el que anda en chismes revela secretos. El que es calumniador es deshonrador, podríamos interpretarlo de esta manera. El que anda en chismes va a revelar los secretos de otros, y sabe, esto es deshonrar la vida de los demás. Y dice Proverbios: pero el de espíritu leal oculta las cosas, es discreto. Y Cam aquí estaba demostrando una actitud desleal, donde no le importó haber expuesto el secreto de su padre. Y esto fue la deshonra que Dios estaba condenando. Con su comportamiento, Cam no estaba mostrando respeto hacia su padre como cabeza moral y espiritual de la familia.
Y esto era algo muy importante en el mundo antiguo y por lo tanto el comportamiento de Cam se considera algo muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque esto significó aprovecharse de la vulnerabilidad de su padre, es decir, tomó su debilidad para exponerlo públicamente y así demostrarle a sus hermanos que su padre no tenía honra para tomar el liderazgo de la familia. Esto era lo que implicaba esta acción. Y el día de hoy, qué fácil es deshonrar a la gente, ¿verdad? Aún como cristianos, es denigrante ver a un cristiano que se dedique a las redes sociales o que use sus redes sociales para andar deshonrando a otros, para andar descalificando a otros, para andar condenando a otros. Porque hay muchos que les complace esto. El ver a otros desnudos, el complacerse en la borrachera de otros y verlos tirados en el piso y exponerlos. Aquí está, mire, aquí está. No es quien decía ser que era. Y hay esa complacencia perversa en muchos. Y eso es algo que Dios condena. Una ocasión, ante la falta, el pecado de una persona, yo le decía a alguien, es que tú no debes actuar de esa forma con él. Tú debes mostrarle misericordia. La respuesta de esta persona fue, no, yo voy tras la justicia. Híjole. ¿Se da cuenta? Es decir, cuando a mí me hablan del término voy tras la justicia, es yo lo voy a exponer. Yo lo voy a evidenciar, así en su desnudez, en su embriaguez, que lo vea todo el mundo, que lo sepan los demás. Eso es vil, iglesia, eso es vil. Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó el principio de honrar siempre, aún a aquellos que nos ofenden. Esto lo podemos ver en Mateo 10, verso 40 al 42. Jesús dijo, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Vamos a leerlo de esta manera. El que los honra a ustedes, me honra a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta, dice, si honran a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, ¿qué van a recibir? La misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Esto habla de honra. Dios va a honrar a quienes tienen el carácter de honrar a otros. Y Jesús aquí claramente pasa, en estos versos, pasa desde un profeta, habla también de honrar a un hombre justo y pasa a mencionar a los más insignificantes, es decir, a quienes debemos honrar, que son 3 categorías que debemos cubrir en nuestra vida. Cuando honramos a otros, ¿qué cree que sucede? Recibimos la bendición de Dios. Recibimos el favor de Dios. Cuando honramos a un hombre de Dios, lo que está diciendo Jesús es, tenemos acceso al favor, la bendición con la cual Dios ungió a ese hombre. Cuando honramos a un hombre justo, recibimos la bendición que Dios le otorgó para ser honorables. Cuando bendecimos a quien no conocemos y que no ha hecho ningún bien para nosotros, recibimos bendición directamente del cielo. Aquí está el principio de la honra. Hay personas que no merecen honra, sí, y que tú y yo los podríamos calificar y los podríamos señalar y decir, no, es que no merece ningún tipo de honra. ¿Por qué lo voy a honrar? No lo vas a honrar por lo que Él hace, lo vas a honrar por lo que tú representas, por quién tú eres en Cristo Jesús.
Porque Jesús nunca dijo que debemos honrar a quien lo merezca. Cuando una persona no merece ser honrada, no los honramos porque sean honorables, sino porque nosotros somos honorables. Eso es lo que debe marcar la diferencia. Cuando yo honro, valoro a esa persona como alguien que fue creada a la imagen de Dios. Y lo que estoy haciendo es, voy a honrarte a pesar de tus errores. Y esto es una demostración de compasión y misericordia para otros. Honramos no porque lo merecen, sino porque nosotros somos bendecidos, porque nosotros no somos rencorosos. Honramos porque nosotros no reprochamos, porque no atacamos, porque no somos de aquellos que devuelven el golpe, porque no actuamos con rencor. Y cuando alguien se dedique a hacerte una campaña en tu contra y quiera derribarte, no hables con la misma insensatez con la que él está hablando contra ti. No hagas lo mismo que él hizo contigo. Debemos entender que Dios utiliza aún a los necios para traernos bendición. Dice Proverbios 16:4, aún el malo es puesto para cumplir los propios fines de la voluntad de Dios. Cuando Coré deshonró a Moisés, esto es número 16, Dios no se complació con Coré y lo juzgó rápidamente. Pero no fue Moisés quien juzgó a Coré, sino que fue Dios. Ciertamente sabemos que un día cada persona, cada uno de nosotros daremos cuenta de cómo usamos nuestra lengua, de cómo usamos nuestras palabras. Y aplicándolo a los tiempos modernos, también cada uno de nosotros daremos cuentas delante de Dios de cómo usamos nuestras palabras escritas en redes sociales. Eso aplica también a este tiempo. Todos vamos a dar cuentas de lo que sale de nuestros labios, de lo que salió de nuestras palabras, según Mateo 12, verso 36 al 37. Sin embargo, cuando se nos calumnia, cuando se nos ataca, cuando se nos expone de esta manera, no tratemos de reivindicarnos de una manera impía o pecaminosa. No tratemos de hacerlo. La mejor manera de enfrentarnos a la calumnia es orar por ella. Es orar por ella. La mejor manera de enfrentarnos a nuestros enemigos, ¿cuál es? Es bendecirlos, como dice Jesús. Y esto es el tener nosotros ese carácter de honrar a quien no lo merece. Y cuando tú oras a Dios, Dios va a eliminar y va a quitarle el aguijón a esa calumnia. Y nuestros propios intentos de hacer las cosas ante el poder de Dios que obrará a favor nuestro, realmente nosotros vamos a poder quedar tranquilos y permitir que sea Dios quien defienda nuestra causa. Tú debes aprender esto. Tú debes aprender que hay veces en que no necesitas defenderte. Lo único que el Señor te está diciendo es: tú mantén tu honra, tú mantén tu honor, tú quédate tranquilo, que yo voy a defender tu causa, que yo voy a pelear por ti, que yo voy a cerrar las bocas de los leones para que no te devoren, que aun cuando estés en el fuego de la prueba, yo estaré contigo y no te quemarás. Y el Señor te dice: tú quédate tranquilo. Y el Facebook te provoca: ¿qué estás pensando? ¿Cómo estoy pensando? Estoy pensando en cómo me voy a vengar. No, aquí está el principio de honra para nosotros. Vivimos en una cultura que honra cuando una persona lo amerita. Pero la Biblia no dice eso. Cam en sus adentros pensó para sí mismo: mi padre es una vergüenza. Ahí está, desnudo y borracho. ¿Cómo él podrá ser un patriarca? Él no merece ser honrado. Él merece ser expuesto. Él no merece misericordia. Él merece justicia. Voy a exponerlo. Voy a hacer pública
su mala reputación. Y aquí está. Aún fíjense, en la actualidad vivimos en un tiempo también donde exponer a otros se ha convertido en algo muy rentable, se ha convertido en un gran negocio. Y muchos han encontrado placer en desnudar las vidas de los demás y ponerlas al ojo público. Y se han enriquecido y se han beneficiado. Si hablan mal de los demás sin que ellos estén presentes, tenlo por seguro que lo mismo harán contigo cuando tú no estés presente. Lo mismo. Aquellos que viven para destruir la vida de otras personas con sus lenguas, eventualmente se destruirán a sí mismos y a todos aquellos que están atrapados en su telaraña de mentiras. Deshonra quien calumnia, pero también es deshonroso quien se alienta en compañía de calumniadores y ama el bocado del chisme. ¿Tú honras a tu prójimo? Tú honras a tu prójimo cuando aprendes también a domar tu propia lengua, cuando aprendes a domar tu propia curiosidad. Y un principio aquí importante es que debes aprender a huir de los que tienen la lengua suelta. Evita esa clase de amistades, evita esa clase de relaciones que solamente te van a envolver y te van a meter en problemas. Proverbios 18:21 dice: la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Y la honra es un catalizador vital para la vida. Por eso debemos desarrollar el hábito de honrarnos unos a otros. Esto es vital para nuestro crecimiento en Dios. Es vital para nuestro crecimiento en Dios. Ahora, el principio de honrar es algo que debemos llevar a cabo y que debemos practicar todos nosotros. El honrar no es cubrir la necesidad que alguien tenga. A veces se confunde esto. Cuando nosotros damos algo que creemos que alguien necesita, lo que estamos haciendo es cubrir una necesidad. No estamos honrando. Estamos dando algo que la persona carece. Una cosa es dar para suplir una necesidad y otra es dar para honrar. La honra no tiene que ver con suplir necesidades. La honra tiene que ver en pensar en esa persona. Demuestras que te importa, que valoras su trabajo, que te sientes agradecido de tenerlo en tu vida. Tú lo honras de diferentes maneras. No eres generoso con él porque necesita, sino porque quieres recompensarlo. A quien tiene hambre uno le compra comida, ¿verdad? Uno le compra o le da un taco. ¿Para qué? Para cubrir una necesidad. Pero si tú quieres honrar a esa persona, tú vas a ir más allá de un alimento. Tú vas a comprarle todo un traje, vas a comprarle tenis, camisa, pantalón. Vas a ir más allá de cubrir una necesidad. A eso nos lleva siempre la honra. La manera en cómo a lo mejor alguien más te ha honrado a ti es, por ejemplo, que llegas a comprar un café y de repente viene alguien conocido y te dice: yo te pago el café, yo te invito el café. ¿Aquí no le ha pasado? O el panecito o el pastelito con tu café y tú dices: no, yo lo pago, yo te lo quiero invitar. Lo que te están diciendo es: yo sé que no necesitas que yo te lo pague, pero lo quiero hacer porque te quiero honrar, porque te valoro, porque me importas, porque te aprecio, porque quiero bendecirte. Eso es honra. Y es la honra que el cuerpo y la iglesia de Cristo debe practicar también. Algunas veces nos limitamos simplemente a cubrir la necesidad que otro tiene, pero poco interés le damos a honrar las vidas de otros, a pensar en los demás, por ejemplo, alentar a quienes trabajan en la obra de Dios, alentar a quienes sirven a Dios. Y el honrar a alguien es demostrar que te sientes agradecido por lo que Él hace, por lo que Él representa.
Y cuando en nuestro corazón tenemos el hábito de honrar, eso nos permite ganarnos la confianza de otros y el amor de las personas. Porque nadie que no se sienta amado será receptivo a nuestro mensaje. Por eso la iglesia debe tener este carácter de honra hacia los demás. Y es algo en lo que debemos practicar, es algo que debemos desarrollar. Un ejemplo de esto es Mateo 26, versos 6 al 13. Nos dice la Biblia que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. ¿Y qué hizo esa mujer? Lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Esa mujer estaba supliendo una necesidad o estaba honrando a Jesús? Estaba honrándolo. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que los discípulos al ver la escena se enojaron, se indignaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría, vea lo que dice, esto podría haberse vendido a gran precio y dárselo ¿a quiénes? A los pobres. Ellos no sabían y no entendían el principio de la honra. Para ellos resultó ser un desperdicio. Es como cuando tú le das a alguien que no tiene necesidad y viene otra persona y te dice: ¿pero para qué le das si él no necesita? ¿Para qué le das si él tiene todo? Lo estás honrando. En la mayoría de las fiestas de cumpleaños, el tipo de regalos que damos es para cubrir necesidades. Y regalamos cosas como calcetines o como calzones, ¿verdad? O imagínense regalar un cepillo de dientes o un desodorante. Es porque implícitamente estamos haciéndole saber a esa persona lo que carece, ¿no? Y normalmente en los cumpleaños es lo que hacemos, cubrimos esas necesidades. O le hablamos al esposo o a la persona: oye, ¿qué necesita? Para llevárselo. Pero pocas veces nos dedicamos a honrar a las personas. O sea, siempre pensamos en dar para cubrir una necesidad, pero no en dar para honrar. Y en esta escena los discípulos se molestaron mucho porque dijeron: esto del perfume es un desperdicio, se pudo haber vendido, usar ese dinero para cubrir otras necesidades. Jesús no tiene ninguna necesidad, es un desperdicio lo que esta mujer hizo. Y entendiendo Jesús, dice la Biblia en el versículo 10, entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué se molestan con esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Eso significa, lo que ha hecho conmigo es me ha honrado. Ella me está honrando. Porque luego les dice el verso 11: porque ustedes siempre tendrán pobres entre ustedes. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, dice Jesús, también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Ella honró a Jesús y hasta el día de hoy su historia sigue siendo anunciada y contada. Sabemos que cada género se reproduce según su especie. La naturaleza de la serpiente es inyectar veneno, la naturaleza del alacrán es picar, y nuestra naturaleza como hijos de Dios debe ser honrar. Cuando alguien te desprecia, tú lo honras orando por él. Pero no oras por él para que venga un rayo del cielo y lo consuma, sino tú oras por él para que reciba la misericordia. Jesús, en el peor momento de su vida, nos enseñó este principio de honra, estando en la cruz. Y mientras los hombres apostaban por sus ropas para repartírselas, Jesús oró diciendo, Lucas 26:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Honrándolos, orando por ellos, suplicando por misericordia para sus vidas. Por eso honra a quienes te lastiman.
Ese es el hábito que debemos tener, honrar a quienes te lastiman, que Dios te va a restaurar. Honra a quienes te desprecian, que Dios te valorará. Honra a quienes te traicionan, que Dios te guardará. Honra a quienes te maldicen, que Dios te bendecirá. Honra a quienes te atacan, que Dios peleará por ti. Honra a quienes te humillan, que Dios es quien te va a levantar. Honra a quienes te hirieron, que Dios te sanará. Honra a quienes te abandonaron, porque si te dejan, Dios se quedará a tu lado. Y Él estará contigo, dijo Jesús, todos los días, hasta el fin del mundo. Y entre más te humillen y entre más te desprecien, honra como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, que Dios te levantará para vergüenza de ellos mismos. Dios honrará a quienes te honren. Y si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, si tú haces conforme a las palabras de Dios, como Dios se lo dijo a Abraham, Dios bendecirá a los que te bendijeren y Él maldecirá a quienes te maldigan. Él honrará a quienes te honren y Dios va a deshonrar a quienes te deshonren. Ese es el principio de la honra. Y hay un texto sobre el cual aplica a la vida de Cam, y vemos aquí las consecuencias de su deshonra, que lo vemos en Efesios 6, 2 al 3. Todos lo sabemos. Pablo escribe lo siguiente: honra, ¿a quién? A tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es para que te vaya bien, número 1, y para que seas de larga vida sobre la tierra. Si tú lees con atención este versículo, no es una sugerencia, no es un consejo, no es una opción. Aquí nadie nos está preguntando si queremos honrar a nuestros padres. Nadie nos está preguntando. Es más, a Dios no le importa nuestra opinión sobre este versículo. Es un mandamiento donde la respuesta debe ser sí o sí, punto. Y encontramos dos promesas: te irá bien, tendrás larga vida. Leemos en Deuteronomio 27, 16, que dice: maldito, y esa palabra es muy fuerte, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: así sea. Esa palabra maldito es una palabra muy fuerte. Esto habla de la seriedad, de la deshonra, de las consecuencias de deshonrar. ¿Por qué? Porque deshonrar es tratar desvergonzadamente. Deshonrar es humillar a alguien para adquirir placer. Y para muchos es una motivación. Para muchos hijos es una motivación deshonrar a sus padres, como lo fue para Cam. Eso le generó emociones fuertes que provocaron sentimientos de una venganza satisfecha, vamos a decirlo de esta forma. Y para muchos esto que dice Efesios 2 es un mandamiento inconcebible. ¿Por qué? Porque algunos lo escuchan y el mandamiento es: honra a tu padre y madre. Y algunos dicen: pero es que hay mucho dolor en mi corazón contra mis padres. Es que tú no sabes lo que ellos me hicieron. Es que tú no sabes cómo me trataron. ¿Cómo puedo honrar a un padre que me abandonó? ¿Cómo puedo honrar a una madre que estuvo ausente? ¿Cómo puedo honrar a unos padres que todo el tiempo se la pasaban maldiciendo? ¿Saben? Para muchos esta es una situación que les recuerda mucho dolor, que les genera un vacío en el estómago, que les trae angustia. Pero es un mandamiento. Es un mandamiento. Cam, el hijo menor de Noé, fue maldecido. ¿Por qué? Fue maldecido por haber deshonrado a su padre. Cam, cuando vio a Noé desnudo, se burló de él. Sacó su iPhone, ¿verdad? Y comenzó a grabar un video para exponerlo. Esto fue lo que hizo Cam. En cambio, cuando Sed y Jafet vieron a su padre, ellos respondieron de una manera muy distinta. En nombre de la honorabilidad, dice la Biblia, ellos dos cubrieron su vergüenza
y ni siquiera vieron su desnudez. Y la historia nos dice que tanto Set y Jafet fueron bendecidos. De la genealogía de Set se levantaron grandes adoradores a Dios. Y de la descendencia de Jafet se levantaron grandes naciones. Y Dios los bendijo. ¿Y qué sucedió con Noé? Dice la Biblia en el versículo 24. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habita en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué sucedió aquí? Aprendemos algo, iglesia. ¿Cómo tú reaccionas al fracaso moral de tus padres? ¿Cómo tú estás respondiendo al fracaso moral de tus hijos? ¿O cómo respondes al fracaso de otros? Lo que aprendemos de esta historia es que el fracaso moral de Noé se convirtió en una prueba de honra para sus hijos. ¿Y qué reveló? ¿Qué reveló en Cam? ¿Qué reveló en Set y en Jafet? Se reveló lo que había en sus corazones. Y algunas veces cuando nosotros nos enteramos del fracaso moral de otros, lo que hacemos es: lo sabía, ya me lo esperaba. Ya me lo esperaba. Qué bueno. Algunos se complacen. Se complacen en ver cómo otros han pecado, en ver cómo otros le han fallado a Dios, en ver cómo otros han deshonrado a su familia. Se complacen, como lo hizo Cam. Y como iglesia, nosotros no debemos responder de esa manera. Nosotros debemos ser una iglesia que honra a pesar de los errores. Una iglesia que honra a pesar de los fracasos de otros. Una iglesia que honra a pesar de las heridas, a pesar de las calumnias, a pesar de las críticas, a pesar de los ataques. Eso es lo que nos enseña la Biblia. No queremos ser una iglesia como Cam. Queremos ser una iglesia que honra y que reciba la bendición de Dios. Y aquí vemos cómo Noé, él no liberó una maldición directa en contra de su hijo Cam, sino ¿para quién fue? Para Canaán, quien era su nieto. Aquí está maldiciendo directamente a Canaán, lo cual representa una afrenta para la descendencia de Cam. La maldición no se dirigió personalmente a un hombre, sino a la nación que vendría de él. Y la maldición es que los cananeos serían dominados por los descendientes de Sem y Jafet. Cam careció de bendición de parte de su padre, y a su vez su castigo fue ver en su hijo el pago de su culpa. Es decir, por haber deshonrado a su padre, él también llevaría la pena en su hijo. La Biblia nos revela que la descendencia de Cam, representada por Canaán, fue perversa en extremo, llegando a la idolatría y a toda clase de perversión sexual, como lo relata Levítico 18. Y la predicción de Noé se hizo realidad cuando los cananeos fueron expulsados de su tierra y aniquilados por los israelitas. Esto en Josué capítulo 3. Y es importante notar esto, y cierro el mensaje. Estas personas no fueron castigadas porque su antepasado había hecho algo malo, sino porque su comportamiento era tan perverso como el de su padre. Al parecer, lo que hizo esta descendencia fue replicar esa decadencia moral, y se siguieron complaciendo en eso. La conducta de Noé, y la enseñanza es esta, iglesia: la conducta de Noé sí no fue santa, cometió un error, tuvo un fallo moral, pero Dios no condenó a Noé aquí. Dios no juzgó a Noé.
Y aquí es donde aprendemos que el hijo no debe tratar con el pecado del padre. Es Dios quien trataría con el pecado de Noé. Es Dios quien lo disciplinaría, quien lo corregiría. Pero vemos que en comparación fue el pecado de Cam el que trascendió por generaciones y no el de Noé. En Noé la historia lo mantuvo y vemos en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe. Sabes, Dios tratará con las vidas de aquellos que nos deshonran. Aun si estos son tus padres, Dios va a tratar con sus vidas. Por eso el mandamiento es: los hijos deben honrarlos. Es Dios quien va a juzgarlos según sus obras. ¿Cómo voy a honrar a un padre abusivo? La Biblia nos dice: hónralos. La Biblia no te dice: hónralos si fueron buenos, hónralos si no se desnudaron, hónralos si no se emborracharon. No, la Biblia dice: hónralos. Y para muchos esto es imposible, esto trae grandes dolores de cabeza, pero el principio de la honra como iglesia es: tú debes honrarlos, tú debes perdonarlos en el corazón. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti, ¿sí? Para que te vaya bien a ti, para que tengas larga vida. Esto es que tú puedas tener una vida plena, libre de amargura, libre de remordimiento, libre de aflicción en el alma, en el corazón. Este es el principio de la honra. Y Dios bendice no a quienes honramos, sino a quienes honran a otros. Es a quienes Dios bendice. Y si tú quieres ser alguien bendecido, desarrolla este principio de honra. Póngase de pie. Y la historia trágica en Cam fue esta: la deshonra con la que él actuó contra su padre. Y levante sus manos y vamos a orar a Dios. Padre, enséñanos a honrar. Sabemos que puede ser difícil, que algunas veces esto puede generar muchos conflictos en nosotros, pero honramos no porque los demás lo merezcan, sino porque somos honorables.